Enrique Fernández, buenas tardes, gracias por estar acá, muy amable. Buenas tardes, Oscar, y a todas las personas que gentilmente nos están escuchando en este viernes reflexivo. Andrés Canseco. Buenas tardes, Oscar, un saludo a todas las personas que nos escuchan. Roberto Márquez. Roberto. ¿Qué tal, Oscar? Buenas tardes. Muchas gracias. Muchas gracias por estar acá. Y después Alejandro Balcázar se va a sumar acá. La unidad de posgrado de la Facultad de Ciencias del Hábitat, Diseño y Arte de la René Moreno te da maestrías en gerencia de empresas constructoras inmobiliarias, diseño arquitectónico avanzado, gestión municipal y políticas públicas, gestión territorial y ambiental, planificación urbana y desarrollo regional. Podéis llamar al teléfono 337-7733 o también al 721-45965. Gracias por estar con Tumpa. Un abrazo grande a la gente que nos anima, que sigamos permanentemente. Gracias a la gente, la que me han encontrado, que viven en Montero, que nos escuchan. Acá toda está la gente que trabaja todos los días trayendo sus experiencias, sus conocimientos, para una mayor conciencia de la realidad en la cual estamos viviendo. Así que muchísimas gracias. Antes de empezar el programa, están el grupo Flashback, que están en el café-restaurante Kiwis. Lucía, responsable del restaurante, gracias por estar acá, muy amable. Gracias, Tumpa, por habernos invitado. Sí, efectivamente, este grupo de música rock está tocando en nuestro restaurante todos los viernes. Invito entonces a todas las personas que tienen más o menos... ¿Todos los viernes? Sí, todos los viernes. Todos los viernes a partir de las 9:30. ¿Qué música es? Es música de los años 60, 70, que pueden escuchar música de... Estos muchachos que están acá ni idea de sí, eso. Pero no, sí conocen. Los jóvenes conocen a los Beatles, conocen a los Rolling Stones, son una referencia para toda la música actual. The Doors. Así es. Los iracundos, los gatos. Roberta Flack. Exacto. Donna Summer. Ya vamos a seguir. Y seguimos así. Entonces invitamos a todas las personas que aman esta música a que vengan a disfrutar, a tomarse un trago, bailar, porque también se puede bailar, es música bailable. ¿Hay para comer también? Evidentemente, tenemos mucha variedad de platos internacionales. O sea, todos los viernes en la música, entiendo, rock. De los sin tiempo, de los de siempre. Melodías inmortales. Unas palabras, vamos al integrante, Fernando Sainz, ¿sí? Ahí está Fernando. Sí, gracias por la cobertura, un saludo a la audiencia. Sí, bueno, estamos en Kiwis Café Restaurant haciendo música a los viernes. Tenemos un repertorio en realidad muy misceláneo, variado dentro de lo que es el género del rock clásico. Tenemos, bueno, desde el rock and roll clásico, Chuck Berry, tenemos de los Turtles, tenemos Rolling Stones, tenemos de los Beatles, tenemos un amplio repertorio. Y también hacemos un enganchado de los clásicos que han sonado, digamos, dentro del rock en español, como ser Los Gatos, algunos temas iracundos, Sui Generis, y algo digamos, que es la esencia misma de lo que es el rock en español. Así que, bueno, queremos invitar a todos los amantes de esa onda, de esa música que es inmortal en realidad, a Kiwis Café Restaurant esta noche. Y bueno, estamos todos los viernes, no sé hasta cuándo, pero Bolívar y Murillo, ahí está, ¿no? Bolívar, esquina Murillo, a partir de las 9:30. ¿Cómo se llaman ustedes, el grupo? Bueno, el grupo es Flashback. ¿Qué es eso? Bueno, es más o menos lo que refleja lo que estamos haciendo, ¿no? Es una mirada al pasado, digamos, pero musicalmente, ¿no? ¿De dónde son ustedes? ¿De dónde vienen? Bueno, nosotros radicamos en Santa Cruz hace mucho tiempo. Tenemos una trayectoria amplia digamos, como músicos desde los años 70 que venimos tocando. Hemos tocado en varios grupos en La Paz, también en Cochabamba. Bueno, y ahora que vivimos hace mucho tiempo acá en Santa Cruz también hemos estado tocando en varios grupos. Alguien se debe acordar de los Teachers, que tocábamos en una buena época en el Irish Pub, en el bar irlandés. Hace unos 10 años atrás, más o menos, teníamos esa banda, bueno, y varios grupos en los cuales hemos participado también, ¿no? Ok, entonces, ya la gente que me está escuchando sabe, grupo Flashbacks está todos los viernes en el restaurante Kiwis. Café Restaurant Kiwis. Café Restaurant, está entre Bolívar y Murillo. Ahí el teléfono es 330-1410. Fácil, 330-1410, pregunta, ahí ya te van a atender. Y el grupo, por si alguien quiere contratarlos a ustedes, ¿este es el teléfono también? No, ese teléfono es del restaurante. No, nosotros, cualquier referencia, tenemos una página en Facebook, Flashback, ahí estamos. Okay. Ahí cualquier mensaje. Muy bien. Gracias, suerte.
vamos a seguir hablando de esto. ¿Ya? Muchas A estos gracias. jóvenes. Muchas gracias a la radio, al programa. Muy amable. Un abrazo Hasta a toda luego. la audiencia. Gracias. Muchas gracias. Chao, chao. Muy bien. Estamos entonces, continuamos con el programa, porque esto es parte del arte en Santa Cruz también. Bueno, acá hay gente conocedora de... ¿Cómo se llama el tuyo? Nosotros trabajamos en el Circo Bar y en Alcatraz Resto Bar. Circo Circo Bar en la calle Mercado número 45 y Alcatraz Resto Bar en la calle La Paz 457. O sea que ¿y qué música? Bueno, hay de todo. Sí, en ambos lugares son músicas, la música es bastante variada, la idea es también que la juventud se divierta un poco, que tenga una muy buena opción en coctelería y que esté ahí, que nos visite todos los viernes y sábados en los dos lugares. Ok. Es fuerte el movimiento ahora musical, de teatro en Santa Cruz, ¿no? Sí, es interesante porque hay varias opciones, no tanto, como dices, de un punto de vista musical, del teatral, cultural, y también el lado de la diversión nocturna, ¿no? Que es también un lado importante que no hay que desmerecer. No hay que desmerecer. Alejandro Además, Alcázar. hay excesos lucrativos, ¿no? Hay Por lo exceso. tanto, se lo debe fomentar. Ok. Gracias, Alejandro, por estar acá. Muy amable. Muchas gracias, Oscar, por la invitación. Gracias. Alejandro, ¿el individuo o el individualismo? El individualismo, en este caso, pero desde luego tenemos que partir del individuo. En uno de sus cuentos más extraordinarios, el otro, Borges, escribió: tu masa de oprimidos y de parias no es más que una abstracción. Solo los individuos existen si es que existe alguien. Desde luego la frase puede resultar estremecedora. ¿Quién decía eso? Borges. A Borges le agradaba mucho lo referente al individuo. Borges. Se podría considerar hasta partidario de un anarquismo, y eso es siempre útil en términos de la discusión que se puede tener. Y desde luego uno podría resaltar la importancia del individuo, pero sin cometer algunos excesos. ¿Por qué? Porque resulta que esta idea de individualismo, que generalmente se la asocia con el egoísmo y que tiene mala reputación, resulta mucho más generosa de lo que en principio piensan varias personas. El individualismo puede, por ejemplo, ofrecernos la posibilidad de tener una comprensión satisfactoria de la sociedad. De hecho, existe toda una corriente que es el individualismo metodológico, Hayek, entre otros autores, que consideran fundamental estudiar, analizar, considerar al individuo, sus acciones, sus móviles para entender la sociedad. Ellos sostienen que si no sabemos analizar a esos individuos que conforman la sociedad, es imposible que podamos establecer principios y después teorías que nos aproximen a la realidad y que nos permitan identificar problemas y solucionarlos, no solo en materia política, sino también en el ámbito de la economía. Se vuelve necesario, en ese caso, reivindicar al individuo para estudiarlo, examinar y conocer en profundidad, hasta donde les resulte factible, qué es lo que lo motiva a actuar en general. Después, naturalmente, está lo referente al individualismo ya como un concepto básico desde el punto de vista del pensamiento político, porque en ese caso reconoceremos que no existe sociedad, ni menos todavía Estado, que pueda prescindir de los individuos. El individuo es importante con el objetivo de que se puedan formar esas sociedades, organizar el poder y, en consecuencia, conocer cuál es el fundamento de las autoridades y de los gobernantes. En muchos casos, a lo largo de la historia, se ha pretendido negar el valor de los individuos y colocar como única entidad importante a la sociedad. Los colectivistas, por ejemplo, lo que hacen es colocar a la colectividad y prácticamente decir que si existen los individuos, estos serían producto de la sociedad. Ahora, yo hablaba de los excesos del individualismo, porque resulta que también alguien podría negar hasta la existencia de los estados o de las sociedades. Lo interesante está en el hecho de reconocer que hay realidades sociales que tienen que ver con los individuos. Es decir, el individuo no es un producto único de su sociedad, pero esto no significa que el individuo se explique gracias a su sola singularidad. Ese individuo es también alguien que surgirá como consecuencia de diferentes factores sociales, de sus vínculos, de los lazos que establezca, incluso de la comunidad en donde esté perteneciendo. Esa situación ha sido negada por diferentes experiencias políticas que dejan de lado la importancia del factor individual y están priorizando otros lazos, otros vínculos y diferentes cuestiones. Un apunte final, porque si se habla tanto de respetar la idea del individualismo, se lo hace porque, sin lugar a dudas, encontramos allí
el principal fundamento hasta de la dignidad. Y con la dignidad, la existencia de los derechos individuales. Y con ello, el principal límite que se puede colocar al ejercicio del poder. Sin embargo, y con esto termino, ese individuo no puede ser entendido sin que establezcamos su relación con los demás que forman parte de esa sociedad. De lo contrario, nos encontraríamos ante una explicación insatisfactoria que nos impide llegar a una concepción más útil si es que pretendemos resolver los problemas de fondo. El individualismo pone como centro de su pensamiento al individuo como tal, y la idea es que el individuo vaya a promover los objetivos que tiene, incluso los deseos propios de sobresalir y demás. Hay que tomar en cuenta que hay mucha gente que piensa que el egoísmo, como ha mencionado Enrique, puede llegar a ser algo negativo. Sin embargo, todo depende desde el punto de vista de la cultura, de donde se lo vea, ¿no? Y voy a colocar un pequeño ejemplo. En Latinoamérica, si tenemos a alguien que, no sé, se casa con una persona que la quiere mucho, pasa un accidente fatal y termina con algún tipo de discapacidad que no le permite movilizarse fácilmente, pues ya sea el esposo o ya sea la esposa se van a quedar fielmente a su cuidado. Sin embargo, si colocamos como ejemplo a los países anglos y a los Estados Unidos, que lo vamos a poner de ejemplo, en una misma situación, ya sea cualquiera de las dos personas de la pareja, van a ver convenientes terminar la relación, porque la felicidad de uno no se complementa con el estado en el que esté el otro, y ahí hay pequeños roces, ¿no? Entonces puede haber un divorcio y uno va a buscar algo que le satisfaga como tal, de acuerdo a lo que piensa y a lo que sueña. No necesita estar atado y amarrado a ese su entorno que parece incluso hasta deprimente. Entonces, eso es lo importante que tiene el individualismo como tal, y en la búsqueda de esos deseos. Obviamente, en culturas como la latinoamericana y la boliviana, que hayan ciertas ideas que van más allá del pensar en el otro, ¿no? Porque llegamos a un punto como sociedad de darle mayor importancia a aquel que está a nuestro lado, a aquel que nos acompaña, que darnos importancia a nosotros mismos. El romper con ese lazo en Bolivia, por ejemplo, puede traer problemas sociales incluso. Y entonces vemos cosas y vemos los caracteres negros del egoísmo como tal. Obviamente, el individualismo ha traído consigo cosas interesantes, ¿no? El existencialismo como tal, o el liberalismo, ¿no? Hay que recordar que Smith tiene un trabajo más que interesante, viendo que el individuo es importante. ¿Y a qué se va con esto en sus trabajos? Le da un golpe mortal al mercantilismo como tal, ya que los gremios tenían tanto poder que un individuo, si era creativo y demás quería hacer, no sé, un zapato de otro color, no podía, porque su gremio no le dejaba, ¿no? El espíritu corporativista no te dejaba hacer y no te dejaba dar un paso más en tu objetivo, en tu creatividad, etcétera, etcétera. Esto lo denuncia Smith y se abre así la idea del libre mercado y la mano invisible. Bolivia, por ejemplo, sobre individualismo como tal y estas ideas liberales, han tenido un auge relativamente interesante desde principios del 1900 hasta lo que sería la revolución del 52. El proceso ha sido roto con Mamerto Riolagoita y el mamertazo, ¿no? A partir de ahí, lo que se ha colocado con mucho ímpetu en Bolivia es esta conciencia corporativizada, una central obrera de trabajadores, unas confederaciones únicas que han sido creadas a partir del MNR con la revolución del 52. Pensar en el individualismo nos abre un abanico de posibilidades y de reflexiones muy interesantes. Primero, desde el punto de vista ya de lo que mencionaba Enrique, es esa misma visión del hombre, ¿no? Esa visión del hombre que es cierto, responde y se reconoce como tal en lo que es una sociedad, pero que encuentra en la cuestión individual, en los valores individuales y en la dignidad misma, el motor y el motivo de su vida. ¿Por qué existo? ¿Para qué existo? ¿Cuáles son mis propósitos? Son respuestas que pueden darse únicamente entendiendo al individuo como la célula básica de lo que es la sociedad. No olvidemos también que
todos estos avances que ha habido a nivel político, a nivel jurídico, a través de los siglos pasados, han tenido su cúspide, por decirlo así, en la preservación de los derechos fundamentales, en el respeto hacia el individuo. Se ha avanzado de la tribu, de la colectividad, de conceptos de nación y demás, hasta una idea de derechos fundamentales basados en el individuo. Todos los hombres como individuos son libres, iguales y todo aquello. Entonces, ese modelo del Estado liberal del que tanto está de moda renegar últimamente, está estructurado en base a la concepción individual. Ahora, también lo mencionaba Jorge, ¿no? El tema del individualismo no solamente va hacia lo que son el reconocimiento del hombre o lo que sean sus derechos, tiene también una importantísima relación con lo que es la creación, la producción, la invención, el desarrollo mismo del intelecto. Si bien uno puede hablar de sistemas educativos mejores, de mayor apoyo hacia la creación científica, al final quien crea, quien genera es el individuo. Es el individuo quien está poniendo su trabajo, poniendo sus horas, poniendo su ingenio para que justamente la sociedad pueda, para que sus inventos y sus creaciones puedan desarrollarse hacia la sociedad. Ahora, generalmente esto lo detalla muy bien Ayn Rand en sus novelas y en sus escritos. Cuando este individuo crea, cuando este individuo innova, es peligrosamente acusado, porque está de alguna manera obligado por el Estado, por las instituciones, a compartir su creación, inclusive hasta ser objeto de robo de su creación, porque tiene que compartir con el prójimo, tiene que dárselo para la sociedad, y entonces se crea una serie de fines más nobles que ponen atrás al individuo, que lo mandan a una perspectiva trasera, por donde él debe sacrificarse, donde él debe poner sus cosas al servicio del prójimo, cosa que puede sonar muy noble, es cierto, pero que es terriblemente peligrosa si pensamos en lo que es el esfuerzo, porque al final el trabajo y la inventiva proviene siempre del individuo. Bueno, cuando hablamos de individualismo, podemos identificar que en muchos casos hay una necesidad del ser humano de autoidentificarse y de diferenciarse ante el resto, ¿no? Incluso en las propias familias, ¿no? Están los hermanos y el hermano trata de vestirse diferente al otro para generar una fortaleza en su identidad. Es una tendencia que se da, pero también es cierto que esto no viene de ahora, ¿no? Sino que desde sociedades más antiguas se estaba viendo en cuanto a la forma de relacionarse el individuo, el ciudadano, por ejemplo, en el ágora, en la antigua Grecia. Las decisiones se las tomaban de manera colectiva, ¿no? Entre todos, y la persona que no se integraba a ese tipo de decisiones, a ese tipo de mecanismo de toma de decisión, era considerado un idiota, ¿no? No un idiota en el sentido peyorativo de la palabra, sino idiota entendiéndose como una persona que no se integra, que no logra integrarse. Entonces, desde aquellas épocas ya el individualismo era satanizado, ¿no? Es muy cierto lo que dice Canseco y también lo que dice Roberto, que el individualismo en muchos casos ha sido motor de las sociedades por la capacidad que tiene el ser humano de desarrollar sus capacidades y de fortalecer la competencia respecto al otro, ¿no? Si yo individualmente me fortalezco, me formo, tendré mejores oportunidades laborales, tendré mejores ingresos seguramente y tendré un mejor confort, un mejor estilo de vida que mi compañero o el otro individuo que no lo hizo de tal manera, ¿no? Entonces ese motor, esa competencia han hecho que sociedades puedan sobresalir, ¿no? Y Estados Unidos es un ejemplo justamente de eso, ¿no? Donde la propiedad intelectual, donde la producción que puede hacer un individuo puede generar ese tipo de oportunidades. Pero también no hay que desconocer que en los tiempos en los que nos encontramos nosotros, tiempos donde la tecnología juega un papel fundamental y muy importante, acrecenta mucho el campo y el espectro en el que el individuo se desenvuelve, pero se desenvuelve en una dicotomía entre individuo y sociedad, ¿no? Porque, por ejemplo, vemos cada vez en sociedades más avanzadas o más modernas, si ustedes quieren, que uno desde su casa puede pedir, desde la computadora puede pedir no sé, las compras del fin de semana al supermercado, puede pedir el taxi, puede pedir que le lleven la película, la cena, etcétera, etcétera, y no necesitas requerir de nadie más que de un dispositivo tecnológico para que esto así suceda. Pero muchos de esos dispositivos tecnológicos funcionan a través de mecanismos de cooperación,
donde el individuo o un conjunto de individuos van aportando y van subiendo datos, van subiendo información para ir generando todo este sistema y este engranaje funcione perfectamente, ¿no? Por ejemplo, no sé, todos conocen Wikipedia, digamos, ¿no? Entonces, Wikipedia es la biblioteca tal vez más grande del mundo en cuanto a artículos en Internet, y sería irrisorio decir que fue la invención de un individuo, es cierto, pero su gran valor, el valor agregado, lo ha hecho la colectividad y lo ha hecho la interacción y la colaboración de un sinnúmero de individuos, ¿no? Entonces, como le digo, en la modernidad el individuo coexiste con la comunidad, ¿no? Y se va nutriendo de ella. Hay algo importante en relación con el amor propio. Está claro que resulta necesario, las personas necesitan que aquello se presente en su vida a fin de valorarse y hasta exigir que se respeten determinados límites. Pero resulta que si nosotros consideramos que lo único importante en nuestra vida somos nosotros mismos, hay un libro de Max Stirner que es El único y su propiedad, y él dice como una sentencia que sintetiza su planteamiento: nada está por encima de mí. Si se alienta esa clase de convicciones en el ámbito político, pensemos en lo que sucede durante los últimos años, lo que tendríamos sería un individuo que considera que nada está por encima de él. No solamente las leyes, sino también cualquier clase de restricción que sea colocada por su relación con las demás personas. Porque convengamos en que también si concebimos ese egoísmo de mala forma, no de la manera racional que recordaba Andrés que lo hacía Ayn Rand, sino un egoísmo hasta salvaje, en ese caso también lo que se está tratando de imponer es la voluntad de un individuo. Es el hecho de exigir que no haya un simple reconocimiento de su dignidad, sino que prácticamente las otras personas puedan venerarlo, porque ese individuo no es igual que los demás. Ese individuo es prácticamente un superhombre a quien todos los demás sujetos tendrían que obedecer. Marco Arroyo Mendoza, Freddy Terrazas, Luis Alberto Sotelo, Mario Mercado Callaú y Carlos Slim. Freddy Terrazas nos indica que se está viendo entrecortado, anda un poco más del internet. De él, porque la otra gente lo está viendo bien. Entonces, es una crítica a la empresa que le provee el servicio de internet. Don Freddy Terraza, le sugerimos que cambie de servidor o algo por el estilo. La unidad de posgrado de la Facultad de Ciencias del Hábitat, Diseño y Arte de la René Moreno te da estos diplomados: Sistema de Información Geográfica, Diseño y Gestión de Moda Especializada, Diseño Gráfico, Dirección de Obras Civiles, Arquitectura Urbana. Podés llamar al 337-7733 o sino al 721-45-965. Muy bien. Bueno, entonces, que habíamos quedado que en la parte de la publicidad, el individuo y la persona, entre otras cosas, es despectivo en cierta manera el concepto de individuo, porque está adosado a egoísmo y a individualismo, que sería la exageración del individuo. No, es decir, no es una palabra feliz, pueden intervenir, no. Pues, inclusive desde el punto de vista de la soledad, ¿no? Es un individuo que anda demasiado solo, o que no trabaja en comunidad, o que no sabe trabajar en equipo y demás. Pero rescatando unas cosas importantes que se me olvidaba hablar acerca del individualismo. El individualismo como idea política, como idea inclusive dentro filosófica, es muy valiosa. Cuando nosotros nos encontramos en ambientes hostiles, donde se habla mucho de nacionalismo, donde se llega incluso a la xenofobia, al racismo, una de las mejores defensas es precisamente el individualismo, porque nos va a dar la luz acerca de que una persona vale por lo que hace, por lo que trabaja, por cómo se desempeña, y no por de dónde venga, o qué color de piel tenga, o demás cuestiones azarosas, sino por cuestiones de desempeño, una cuestión más meritocrática. Y también es útil hasta para la vida, para la vida laboral. Aquí, por ejemplo, tenemos el problema del sindicalismo exacerbado. Todo tiene que ser sindicato, todo tiene que ser federación, todo único, eso más, casi dictatorial. Luego comparsa o logia o diferentes cuestiones que hacen que el individuo esté restringido, porque lo primero que se pregunta: ¿de qué sindicato eres? ¿De qué grupo eres? ¿De qué colectivo eres? ¿O de qué plataforma ya que está de moda? ¿De qué plataforma eres? Y se deja de valorar. Y si no eres, no cuentas. No cuentas, te echan. Ese es el problema. Entonces nosotros tenemos que rescatar ese aspecto del individualismo, del esfuerzo, del trabajo. Ahora, pero cuando vos decís individualismo, ahí es como que sí, como está denigrada la palabra, ¿quién va a querer ser un individualista?
Entonces va a tener que tener... Al margen de una élite ilustrada y exquisita, ¿no? Al margen. Lo que se puede hacer es recordar los orígenes de esta idea del amor propio, porque así se lo planteaba. No se lo asociaba inicialmente en el siglo XVIII con el egoísmo, sino se hablaba del interés propio. Se ha mencionado acá el caso de Adam Smith. No se hablaba de egoísmo, se hablaba del self-interest, se hablaba del interés propio. ¿Y cuál es la diferencia? El interés propio no excluye la necesidad que tienen los individuos de contar con una familia, con seres queridos, con una comunidad, con un trabajo. Todo ello tiene que ver con lo que interesa a la persona para realizarse. El hecho de salvaguardar, exigir que se respete todo lo referente a su interés propio, eso sería individualista. Eso podría ser entendido de mejor manera como egoísmo, evitando, si querés, el empleo de esa palabra. Pero lo que nos importa en cualquier caso es destacar que cuando uno defiende que se salvaguarde, que se mantenga vigente todo lo referente a su ámbito privado, lo que está defendiendo son esos intereses que tienen que ver con los vínculos, con las relaciones de carácter social que permiten al individuo realizarse. El problema está en que hay la invasión del ámbito privado y se está dejando de lado esa necesidad de las personas. Entonces, cuando por determinaciones políticas o por presiones sociales se invade ese ámbito, ahí ya estamos hablando de una situación que es mucho más compleja. ¿Por dónde pensás vos que se estropeó la palabra individuo? Desde el punto de vista que cuando comenzás a hablar de individuo y ya exagerás y tus intereses propios son solamente tus únicos intereses y ya dejas de pensar en el ciudadano, en tu sociedad, y solamente te preocupa tu propio bienestar y eso haces cualquier otra cosa, creo que hay ya equilibrio entre lo que es el individualismo, ¿no? El individualismo es el que te permite ser mejor trabajador, ser mejor estudiante y todo aquello, y también tu lugar en lo básico puede encontrarse en el concepto de ciudadano, ¿no? El concepto de ciudadano, obviamente, en el ejercicio en contra de los egoístas es que únicamente desean satisfacer sus intereses, necesidades, no a cualquier persona, al individuo que no se encuentra en buenas condiciones económicas, lo planteamos así. Entonces, como ustedes son egoístas, no van a colaborar, ni siquiera van a comprar un ticket para asistir a una kermés. La crítica que se hace frente a todo ello y reivindicando el individualismo y hasta el egoísmo en materia liberal, no es que nosotros o las personas que defiendan ese ideario estén fomentando que no se ayude al prójimo. Por el contrario, se debe considerar éticamente positivo que las personas estén tratando de ayudar, de contribuir a la felicidad de otras personas. El problema está en que te impongan esa solidaridad. Ese es el cuestionamiento central. Nadie, ningún partidario... ¿Vos lo ves así? Sí. Tiene razón. Vivimos en una sociedad, y Einar Rosso hace mucho tiempo publicó esto en El Día, ¿no? Donde todo, absolutamente todo lo que pasa en nuestra sociedad tiene un carácter obligatorio. O sea, el hecho de que no quieras participar no quiere decir que seas malo, capaz tienes otra cosa que hacer ese día o tienes otro tipo de intereses. Alejandro tocó un tema muy importante cuando llegamos al individualismo en el exceso, ¿no? Y esto me trae a la memoria a Hobbes y a la idea que va plasmando en el Leviatán. Como podemos vivir en un estado salvaje y con tal de satisfacer nuestros deseos y objetivos matemos al que está al lado nuestro, vamos a crear, entre comillas, un contrato social donde todos vamos a ser iguales ante la ley, donde no te voy a poder matar porque tengo ganas de matarte. Entonces, a partir de ahí, lo que tú quieras hacer con tu vida como individuo está muy bien, mientras no perjudiques la propiedad privada de tu prójimo o la vida de tu prójimo, etcétera, 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 porque tampoco te van a perjudicar. Y lo que menciona Enrique es pues fundamental. Vivimos en un país donde si dices, ¿ha sido el carnaval de Oruro? No. ¿Por qué? No me gusta. Ya te miran mal. O si no tienes una comparsa acá en Santa Cruz y no has ido a brincar por el hecho de que no compartes muchas cosas, también estás haciendo mal. O esa es la idea que se maneja dentro de la sociedad. Romper con eso es que hay que volver a meter al individuo
dentro de esa estructura que se ha atomizado a algo demasiado subjetivo como pueblo, ¿no? Lo mencionaba también Alejandro, en América Latina y en Bolivia es muy raro que se escuche que algún político nos diga la ciudadanía o el ciudadano. Es mejor hablar en términos más subjetivos, en decir el pueblo como tal, y nos marean la perdiz a todo el mundo. Cuando hablamos de ciudadanos estamos hablando de gente que tiene derechos políticos, que también tiene obligaciones, que está consciente que las tiene, que las haga nadie, de las cosas que puede hacer. Pero si hablas en términos de pueblo, te estás refiriendo en términos totalmente generales, que ya no importa si cuántos individuos son, si son diferentes, si son iguales. Ves una cosa más grande que parece incluso a momentos utópica o que te va a llevar, no sé, a grados de felicidad que posiblemente si hubiera habido en Bolivia o si se hubiera podido cimentar las ideas liberales, estuviéramos hablando de un país totalmente diferente. Y te quiero poner un ejemplo. Las grandes reformas que hubo en el periodo liberal en el país dentro de los gobiernos constitucionales, te voy a mencionar dos que hasta ahora siguen funcionando: la creación del magisterio y la autonomía universitaria. Obviamente no se manejan como se manejaban en su tiempo, pero es uno de los aportes de los gobiernos liberales de ese tiempo, de los gobiernos constitucionales, que hasta ahora existen y que tenían visión de futuro. Es más, me voy a sacar una más del sombrero para darte un ejemplo. El plan Bohan, que la revolución del MNR la coloca en práctica, ya se había planificado en 1944. Ya había un convenio con este economista para hacer el trabajo, que justo en la revolución y el MNR y en la década del 50 se ha llevado hacia adelante. Es otra cosa. Cuando un grupo de individuos, como mencionaba Andrés, que son elegidos de manera meritocrática y que tienen visión de futuro, van creando estas cosas que a largo plazo todavía seguimos manteniendo como país y como una estructura legal y que todavía se respeta. A propósito, el plan Bohan llega gracias a la colaboración de Estados Unidos, ¿no? En 1941, esa misión que vino a colaborar a Bolivia ya por su contribución en la Segunda Guerra Mundial. Bueno, pero también hay que entender, ¿no? Andrés decía hace un instante que si no sos parte de una comparsa, si no sos parte de una colectividad, no podés, una logia, partido político, no podés actuar en sociedad, digamos, ¿no? Eso es en el entendido de términos prácticos, pero si reforzamos una vez más el término de ciudadano, yo creo que sí se puede ejercer tal como es, y eso ya no vendría a ser un individualismo, porque no estás pensando solamente en tus intereses personales o particulares, sino que estás ejerciendo tu individualidad como ciudadano, pero estás contribuyendo o proponiendo algo para mejorar tu sociedad, tu vida social. Un ejemplo claro, por ejemplo, es un efecto. Un claro ejemplo de eso, por ejemplo, es a través de las redes sociales. 4 o 5 individuos, ciudadanos, si querés ver, todos los días ponen en jaque al gobierno municipal, digamos, ¿no? Entonces, y están haciéndolos bailar a su ritmo, y no es ninguna comparsa, no es ninguna logia, no es ningún grupo corporativo, son... Pero por eso mismo son individuos que han decidido hacerlo y pueden levantarse el día de mañana sin ganas de hacerlo y no lo van a hacer. Claro. Esa es su libre determinación. Están ejerciendo ciudadanía. El compromiso que tienen es voluntario. Esa es la diferencia. Pero están ejerciendo ciudadanía, o sea, no están viendo desde su individualidad como... Lo están haciendo desde su individualidad, que tengan ideas afines y que lo hagan, eso es otra cosa, pero lo hacen desde su individualidad. No, porque no están velando por sus intereses propios. No, es que vos estás asociando que si una persona opta por seguir un camino independiente, en resumen, y no relacionarse con esta fuerza como militante, estaría siendo egoísta, en el peor sentido de la palabra. No. El hecho de que se participe en política no significa que resulte incompatible con los intereses individuales marcados por el individualismo. Yo puedo intervenir en política con el objetivo de que se me respeten los derechos individuales. Y esa es mi motivación. Sirve desde luego desde el punto de vista de la ciudadanía. Pero eso no significa que todo el que esté ejerciendo su derecho político como ciudadano se aleja del individualismo. No se aleja necesariamente. Uno puede estar siendo impulsado por él. Es más, probablemente las principales luchas no tengan como primer propósito un logro de carácter colectivo, sino intereses individuales. ¿Qué te motiva a satisfacer necesidades hasta materiales? Eso es absolutamente ligado al individuo, a las necesidades básicas. No estás pensando en los grandes postulados. Si te movilizás hasta con tu cacerola, como en Argentina, eran motivaciones del individuo. El ejemplo más práctico, las denuncias de corrupción no se las hace pensando en la ciudadanía o qué hará el gremio, se las hace pensando en que se ha molestado el negocio propio. Ahí es donde surge el interés individualista y es por eso que es sano.
O las movilizaciones que se están efectuando en materia tributaria, fiscal, impositiva. ¿Qué mueve, en otras palabras, qué mueve a ese ciudadano? El interés individual. No se lo puede dejar de lado, sí, al margen de otros fines que se persigan. Partamos de la base de que no es un término feliz el individuo. No, sin duda. Eso, hay una gran propaganda de por medio. De por medio, ¿no? O sea, no claro. Es feliz. Pero ¿por qué también? Vos fíjate que le ha costado a la humanidad ubicarlo al hombre, yo lo veo así, le ha costado singularizarlo al ser humano, y creo que continuamos en eso. Yo creo que por eso puede fracasar un capitalismo y puede fracasar un socialismo, porque la singularización todavía de cada uno de nosotros no está todavía clara. Yo creo, acotando para el debate, que probablemente una de las causas que permita explicar esta desconfianza frente al individuo es porque se tiene una concepción negativa del hombre. Y se cree todavía que si lo dejamos en absoluta libertad o que busque la satisfacción de sus propios intereses, probablemente incrementará nuestros pesares, multiplicará nuestras desgracias, porque se tiene esa concepción pesimista del hombre. Si tenés una concepción pesimista del hombre, ¿qué vas a querer hacer? Restringirlo, limitarlo, que no busque solo su propio bienestar, que se preocupe de lo que ocurre con el prójimo y el resto de la sociedad, y que él se coloque en último lugar. Probablemente sea una de esas, ¿no?, de las explicaciones. Un poco el hecho del sociológico ubica el concepto de individuo como un integrante de la especie. Y yo creo que de ahí no ha podido salir. Es decir, un pato dentro del género pato es un individuo. Por lo tanto, un animal dentro de su especie es un individuo. Y yo creo que de ahí no hemos podido salir. Y se ha adosado a este individuo voraz que cuando llega a tener poder en cualquier espacio que sea, es voraz y por lo tanto todavía es una especie de animal fuerte. Una especie de animal fuerte que puede llegar a sentirse rey, a hacerse palacetes, a hacerse enterrar a sentirse Dios. A sentirse Dios, porque es todavía el macho en toda la extensión. Yo creo que por ahí el individuo todavía se lo ha dejado todavía en como una unidad, así sean millones y millones, una unidad dentro de su especie. De manera que la palabra persona, como estaba hablando hace rato Enrique, intenta un poco zafarse de ahí, pero no ha podido tampoco. Entonces, el individuo sigue adosado todavía a algo voraz, algo que no insensible, se mantiene nomás en su singularidad propia de ser un integrante de la especie. Desde otro ángulo, con los individuos, la unidad de posgrado de la Facultad de Ciencias del Hábitat, Diseño y Arte de René Moreno, no te olvides, podés pasar a hacer maestrías, gerencia de empresas constructoras inmobiliarias, diseño arquitectónico avanzado, gestión municipal y política pública, interesantísimo ahora, que se está hablando mucho de los municipios, gestión territorial y ambiental, planificación urbana y desarrollo regional. Además tenés diplomados en Sistema de Información Geográfica, Diseño y Gestión de Moda Especializada, Diseño Gráfico, Dirección de Obras Civiles, Arquitectura Urbana, los teléfonos 337-7733 y también el 721-45965. Estamos conversando con Andrés Canseco, Roberto Márquez, Enrique Fernández y Alejandro Balcázar. Acerca, nos están viendo también en este momento Marina Lindy Suárez Arana, gracias por vernos y escuchar el programa, y Luis Alberto Frei Montero. Muy bien, por lo menos 6-7 personas nos están viendo con toda seguridad y escuchando también, así que esfuércense, muchachos, por lo menos para esos 7. Bien, en todo caso, quedamos como cuando vinimos de España. El tema de individuo es una especie de verbo intransitivo que no nos remite a un destino cierto. El individuo es bueno, ¿y a qué me vengo? El hecho de tener deseos y objetivos puede hacer que crezcas. Ahora, depende en qué clase de sociedad te desenvuelvas y qué instituciones conforman esa sociedad. En Bolivia, por ejemplo, como no tenemos apego a ideas liberales,
Es muy complicado que uno con una gran idea logre algo relativamente interesante colocándole todo su esfuerzo. Pero en los Estados Unidos, que es la tierra de las oportunidades y como se la conoce, no importa de dónde seas, pero si tú trabajas lo que te dice la ley, posiblemente donde también el manejo institucional para que los institucional de un Estado psicologista y que quiere hacer lo que él quiere hacer, lo que él sueña, constitución que tiene una base que le va a decir, señor, porque su deber es como tal. En cambio, en sociedades como la boliviana, después de haber perdido un referéndum el 21 de febrero pasado, resulta que cuando Dios te cierra una puerta, te abre 4 ventanas de llegar a tu objetivo de una próxima reelección para llevar a cabo la Agenda 2025. Su revolución tiene que ver con el manejo institucional dentro del Estado. Si las instituciones son fuertes y son liberales y no se dedican simplemente a vivir de los impuestos de los ciudadanos y el aparato burocrático es cada vez más pequeño, hay mayor posibilidad para todos aquellos individuos que son creativos y que tienen sueños. Ok, son las 18:59 minutos. La verdad que es un tema muy... va a quedar para varias sesiones más. No somos nosotros los únicos. Pero está bien reconocerse como diferencia, ¿no? Que esa es una de las virtudes. Otra virtud del individualismo o del individuo, por la palabra individuo, significa que no se puede dividir. Y esa es una riqueza también que parte del individuo que no se puede romper y el individuo que se realiza a sí mismo, y a partir de esa cualidad que tiene, pues se conforman las sociedades. Y a mí me gustaría destacar ese hecho. El individuo no necesariamente es un ser desalmado. El individualista no es necesariamente desalmado. El individuo es una conquista, porque es una conquista de los millones de años del ser humano que por fin se planta y toma conciencia de sí mismo, diferenciándose de los demás. De su mismidad. Y además tiene una virtud, que es el que puede frenar a aquellos que pretenden volver a un tribalismo, volviendo todo a masa. Por eso es que tampoco se ha podido extirpar el concepto de individuo, porque es el que va a echar por tierra a la revolución rusa, supuestamente, cuando a los Hitler, a los Pinochet y a los que siguen otra vez, ¿no? Porque ese individuo logra nuevamente volver a humanizar cuando la masa pretende volver todo totalmente indiferenciado. Ese es el valor ahora, y por eso no da un paso adelante el individuo, pero también es un muro de contención en el avance de la humanidad. Y que puede ser impulsado hasta por el deseo de ayudar a los demás. Hay esperanza. Hay una frase, termino con esto, de Albert Camus, el gran escritor y filósofo, y él decía que era solitario y solidario. Entonces ahí se puede notar la importancia de alguien que busca la singularidad, pero que no necesariamente con propósitos de satisfacer necesidades exclusivamente propias. No, solidaridad también en la individualidad. Hay un otro. Che, yo les agradezco. Muchas gracias, Roberto Márquez. Un gusto, Oscar, estar en tu programa. Saludar a toda tu audiencia. Andrés Canseco, como siempre. Muchas gracias, Oscar, a ti. Un saludo a todas las personas que tengan un muy buen fin de semana. Enrique, como siempre, muchas gracias. Un gusto, y que las personas disfruten de un fin de semana marcado por los egoísmos y también algún altruismo. Mejor si es nocturno, ¿no? Porque eso se celebra igualmente. Alejandro Balcázar, gracias. Muchas gracias, Oscar, por la invitación, y gracias a todos los que nos oyen todos los viernes. A vos que me seguís todos los días, te espero entonces el lunes. Espero haber cumplido esta semana con vos. Un beso enorme, un montonazo. Chau, chau.